Onda Cero Cádiz, Rota. En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Estás en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, y hoy el doctor José Manuel Trinidad me lo ha puesto muy fácil, muy fácil. Me lo ha puesto tremendamente fácil. Yo acostumbrado a que me pusiera retos, buscar de debajo de las profundidades de la deep web, de la web profunda, todas esas canciones inhumanas con las que le deleito y no les deleito a ustedes. Pero hoy, doctor, revélate contra el dolor, doctor Trinidad, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Fácil. Me la ha puesto fácil, ¿eh? Yo he hecho ya de menos los retos. Mucho. Ya llegarán. Hablamos de Matthew Perry, un actor que evidentemente lo conocerán ustedes de la serie Friends, pero luchó contra los opioides durante toda su vida, una adicción tremenda que además, doctor, empezó hace bastante tiempo. Sí, Jaime, a Matthew Perry, Chandler, lo tenemos todos como jovial y muy chistoso, pero a la vez que estaba rodando todas esas escenas en los años 90, en la época álgida de la serie Friends, tuvo un accidente de esquí y a raíz de ahí le mandaron un fármaco que se usaba muchísimo en Estados Unidos, que por fortuna no lo hemos tenido aquí en España, que es el Vicodin. Es una mezcla de paracetamol con oxicodona. Recordaremos todos también de la serie House, que el personaje, el médico, toma este fármaco para el dolor. Entonces, él empezó a tomarlo por ese dolor, pero es que llegó a consumir 55 pastillas al día de Vicodin, de morfina. Ya llegó un momento en el que no solo era para el dolor, sino por cuestiones emocionales y tal, pues también se la tomaba porque, claro, notaba una mejoría, una euforia después de eso. Entonces, es su caso de sobredosis, de dependencia a los opiáceos, que termina, además, recientemente con una muerte por sobredosis de varias sustancias. Esto lo ha ido arrastrando durante toda su vida. Pues es un camino que se inicia, fíjate, con una prescripción legal de un fármaco para el dolor. Entonces es un caso que nos sirve pues para ver cómo podemos mejorar todo ese manejo de fármacos que hacemos para manejar estas circunstancias. De hecho, la Vicodin es algo que vemos mucho en Estados Unidos y Canadá. Es un problema de salud pública. Usted ha estado en Vancouver, que se lo contábamos la semana pasada, en un congreso de especialistas, y ha podido ver perfectamente pues lo que hay en torno a este problema, que es un problema realmente que decimos, es salud pública, se considera de salud pública en aquella zona. Es un problemón, Jaime, un auténtico problemón. Allí yo he vuelto, te lo comentaba antes, impactado con las imágenes, porque conocemos el problema. Ya el año pasado estuvimos hablando de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, pero cuando lo ves realmente allí es muy impactante. Le llaman la droga zombie al fentanilo. Es el problema que se tiene ahora. Empezó con la oxicodona en los años 90, pero ahora ha derivado al problema con el fentanilo, y con el fentanilo ilegítimo. Está en las calles, es una droga muy barata, parecida a la heroína, pero devastadora. Los ves, realmente están en Vancouver, en Chinatown, en el centro propiamente de la ciudad. Estás paseando por allí y de repente te encuentras que está toda la zona pues llena de gente con este problema, gente muy joven, que es lo que más impacta, y están consumiendo un fentanilo que viene de México, ahora ilegal. Claro, no tienes controlada la dosis, y los casos de sobredosis son tremendos. O sea, en Canadá, figúrate que 22 personas mueren diariamente, y el problema en Estados Unidos pues ha llegado a 110.000 muertes en 2022. De los cuales 81.000 eran relacionadas con opiáceos. De modo que tenemos que prestar muchísima atención a este problema, porque en Estados Unidos y en Canadá, como dices, es un problema de salud pública, y yo creo que un problema social, porque estamos perdiendo
perdiendo a generaciones que a lo mejor por un simple dolor o buscando drogas eufóricas pues se han metido en un campo en el que es muy muy difícil salir. Las calles esas nos recuerdan a la época de los 80, ¿no? De la heroína, porque el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. De modo que tenemos que prestar atención a este problema que está sobre todo ahora mismo allí en Estados Unidos y en Canadá, pero que es muy importante. Bueno, ¿y eso puede pasar aquí, doctor? Ese mismo problema, ¿cómo lo afrontan los sistemas sanitarios? Que son muy diferentes, evidentemente, el sistema sanitario de América con el canadiense y el sistema sanitario de Norteamérica con el sistema sanitario, el nuestro. Claro, es que este debate lo tenemos siempre y lo hemos abierto, y hay compañeros que opinan de forma diferente a mí, pero el sistema de Canadá es diferente del de Estados Unidos y tiene cobertura de determinadas cuestiones y es un sistema sanitario más parecido al nuestro quizás. Y el problema está allí en las calles. De modo que cuando ves las barbas del vecino cortar, pues las tuyas a remojar, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener esa prepotencia de aquí no va a pasar. Aquí ocurrió con la heroína, de modo que quizás puede ocurrir con esto y tenemos que prestar mucha atención. No obstante, hay diferencias radicales. El control médico que tenemos aquí desde el sistema sanitario público es muy, muy riguroso. Con la receta electrónica tú sabes lo que le has prescrito al paciente en el momento. Si va a otro médico a buscar más dosis, le salta al médico que ya se le ha prescrito, con lo cual no se le va a prescribir más dosis. Entonces, lo que es la parte inicial de manejo correcto de opiáceos, yo creo que en España se hace muy, muy bien. Pero no obstante, hay determinados casos, como siempre digo, hay que diferenciar pacientes oncológicos con cáncer, en lo que es un fármaco maravilloso y que le va a cambiar la calidad de vida a los pacientes oncológicos, pero luego en pacientes no oncológicos jóvenes es donde hay que prestar más atención, porque ahí sí podemos tener conductas de adicción. De modo que sí, son sistemas diferentes, pero debemos de tomar precauciones y no creernos mejores que el resto y que aquí no va a ocurrir. Oye, por ejemplo, doctor, con el caso de Matthew Perry, que usted decía, de que le recetaron Vicodin, que allí parece que se receta bastante en exceso, ¿esas unidades del dolor que tenemos hoy en día le podían haber ayudado a Matthew Perry a afrontar su dolencia? Claro, muchísimo. Primero en los años 90, porque bueno, hemos nombrado el Vicodin, que es el caso de Matthew, pero hay otros mórficos y hoy en día sobre todo es el problema con el fentanilo allí en Estados Unidos. Pero allí se prescribía muchísimo mórfico para controlar cualquier dolor, una crisis ciática o salida de quirófano de una cirugía ambulatoria, y te mandaban este tipo de fármacos. Sin embargo, las unidades del dolor siempre me escucháis decir que eminentemente somos para hacer técnicas intervencionistas. O sea, nosotros prescribimos muy poquitos opiáceos porque intentamos manejar al paciente con técnicas intervencionistas. Es decir, en el caso ese de Matthew, de haber tenido el accidente, que él no ha concretado dónde era el dolor, etcétera, pero se podría haber hecho un bloqueo, se podría haber hecho una radiofrecuencia, ese tipo de técnicas que a nosotros nos permite no tener al paciente consumiendo continuamente medicamentos analgésicos. De hecho, en unidades del dolor, incluso personas muy mayores, en el que preferimos hacer un procedimiento al año y que no tengan que estar consumiendo excesivos fármacos, porque ya tenemos fármacos para otras cuestiones, o sea que si podemos disminuir las dosis, pues fantástico. Entonces, las unidades del dolor, en contra de lo que se pensaba inicialmente, que los americanos llegaron a tener la idea de prefiero que no me manden a una unidad del dolor porque me van a poner opiáceos. No, es precisamente lo contrario. Las unidades del dolor, todas las técnicas intervencionistas, que tenemos catálogos de más de 60 procedimientos, pues van a permitir precisamente no necesitar tantos fármacos o incluso retirarlos por completo. De modo que creo que sí, que se podría haber afrontado de otra manera si en aquella época el desarrollo de las unidades del dolor pues fuera como el que tenemos hoy en día. Bueno, eso, como decimos, en cuestión de esa dolencia que tenía Matthew Perry, pero me va a permitir que le pregunte una cosita rápida del Congreso de Vancouver, que me encanta cuando usted se va en plan Willy Fogg a recorrer el mundo y hay mucho, porque siempre trae cosas interesantes en torno a el tratamiento del dolor, precisamente de los opiáceos. Habéis estado hablando mucho en este congreso, ¿verdad?
Bueno, nosotros llevábamos un estudio que hicimos, concretamente lo hicimos en nuestra actividad en el Hospital Puerta del Mar, con 180 pacientes implantados con estimulador medular, en el que hacíamos un seguimiento a 6 años y logramos una retirada de opiáceos en más del 90% de los pacientes, una retirada completa. Entonces, este estudio que llevábamos como póster lo seleccionaron por el interés para presentación, lo estuve defendiendo allí y la verdad es que suscitó muchísimas preguntas, muchísimo interés en la audiencia, especialmente estadounidense, canadiense, por el problema que ven en sus calles. Entonces, cualquier tratamiento que a veces consideramos caro, porque decimos, bueno, es que el estimulador tiene un precio elevado, cuando lo analizas en coste social, en coste de fármacos, etcétera, cuando logramos una retirada completa de opiáceos, pues es muy relevante. Entonces, despertó mucho interés el estudio por lo que os comento de retirada de medicación y de ser todas estas técnicas, incluso los procedimientos como el implante estimulador, que es lo más moderno que tenemos, puede servir como alternativa para que los pacientes no necesiten tantos medicamentos, tantos fármacos. Bueno, en la siguiente edición de Revélate contra el dolor, doctor, me va a usted contar absolutamente todas las novedades que traéis unas poquitas, ¿eh? Y me encantaría saberlas todas, pero es que nos quedamos sin tiempo. Ya, se nos acaba. El próximo día hablamos y además queremos ponerlo en marcha prontito, como novedades en el Instituto contra el Dolor, así que... Que siempre innovando, doctor, ¿cómo lo hacéis? Todo el día, pensando cosas. La medicina avanza y si nos quedamos parados nos lleva por delante. Todo el día pensando cosas, cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos, no solamente en el Centro Médico HLA La Salud en Cádiz, sino también en el HLA Puerta del Sur y HLA Serman en Jerez, en el Centro Médico Ramón y Cajal de Sevilla, en el HLA y en el HLA Santa Isabel. O sea que están innovando en todos los lados. Yo no sé cómo lo hace el doctor José Manuel Trinidad, que está siempre ahí dándole la cabeza. Doctor, y un abrazo enorme. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Qué bueno, y gracias, por supuesto, a todo el equipo que tenemos detrás. Es que es maravilloso. Que permite que salga todo esto para adelante. Es que son maravillosos todos.